buenas noches. Vamos allá, o tardes, o lo que sea, porque últimamente llevo un descontrol tremendo sobre el horario en que publico mi reportaje. Bien, hoy vamos a hablar de historia. Y vamos a hablar sobre las relaciones de España y la República Popular China. Os iréis dando cuenta de un montón de cosas. Bien, vamos a hablar también de sinología. Sinología es el estudio de las lenguas y culturas de China. Como veis, completito. Las relaciones chino-españolas son las relaciones bilaterales entre la República Popular China y el Reino de España. Las relaciones diplomáticas fueron establecidas formalmente en 1973. Franco aún vivía. Estaba enfermo, pero sabía perfectísimamente lo que se hacía. China es el mayor socio comercial de España fuera de la Unión Europea y su principal socio económico, es decir, quien nos deja el dinero a interés cero, nos lo da, ya está, y también nos lo presta, y comercial de Asia. Historia, porque eso es historia. El primer contacto entre China y España se produjo en el siglo XVI, es decir, en 1500, hace 523 años. No será porque en este canal servidor no se ha hartado y se ha cansado de decir 400 años. Pues no, son 523 años. Y 449 años entre la dinastía Ming y la Capitanía General de Filipinas. ¿Qué? Vuelvo a repetir, ¿qué país más amigo existe en el mundo que China? Tanto, recíproco, tanto para China como para España. ¿Qué país? Nunca hemos tenido un problema. Nunca. Pues ala. Y pensando y rumiando. 523 años. Hace que tenemos contactos de todo tipo. Por aquel entonces los españoles en Manila planeaban conquistar China. Fijaos con el matiz, los españoles, que eran conquistadores, exploradores y conquistadores. Su trabajo era conquistar y descubrir. Sin embargo, el proyecto no llegó a recibir la aprobación oficial del rey Felipe VI, Felipe II. El rey planeta. Sí, esa famosa frase de que en España nunca se ponía el sol. Pues este era el rey. De esa España de donde nunca se ponía el sol. El mayor imperio que ha existido sobre la faz de la tierra de ámbito mundial, que abarcaba a todo el mundo. Pero este rey, Felipe II, que fue el que construyó el Escorial, pues se pasaba más tiempo, a él le gustaba más manejar papeles que hacer otra, que reinar, delegaban que reinar a otro, pero tomaba sus decisiones también, obviamente. Eso es lo que escuchaba la misa desde su cama. No era nada parecido a su padre, aunque era valiente, era muy buen guerrero, sabía un montón lo que ha enseñado su padre, el rey emperador Carlos I. Sin embargo, el proyecto no llegó a recibir la aprobación oficial del rey Felipe II. Por otra parte, la globalización del comercio en la edad moderna siguió provocando un interés por la relación potencial entre ambos imperios. Bueno, moderna no era. Moderna no era. Estábamos saliendo de la Edad Media, pero moderna no era. Además, el misionero español, quedado con los miembros porque esto es historia pura y dura. Además, el misionero español Diego Pantoja introdujo en China los conocimientos occidentales sobre la astronomía, la geografía y el calendario gregoriano.
pero también se trajo todas las enseñanzas de Confucio, porque los chinos también sabían un montón de astronomía, de geografía y tenían su calendario y más cosas. Cuando el pirata chino Li Maong atacó Manila en 1574, no confundir cuando atacó Manila los piratas samuráis, que eso está dentro de la leyenda de Japón, que le salió tremenda serpiente, es con lo que le contaron a, al emperador, los samuráis, que le salió tremenda serpiente de la mar. Sí, las serpientes eran españoles. Si alguna vez os habéis preguntado qué hubiera pasado si se hubieran enfrentado samuráis con los conquistadores españoles, pues ¿quién hubiera vencido? Los españoles. Y de calle. Bueno, pues cuando el pirata chino Li Mao atacó Manila en 1774, hace 449 años, los funcionarios de la provincia de Fujian, ¿os suena Fujian?, estaban dispuestos a permitir que los españoles establecieran un puerto comercial en una isla al sur de Xiamen, a cambio de la captura de Li Maong. Los chinos sabían perfectísimamente que había tremendo imperio en el resto del mundo, en todo el mundo, más grande que ellos, más poderoso que ellos, y que era un imperio de guerreros. El emperador, los generales chinos, todo el mundo sabía que había que estar a buenas con los españoles, porque si no te iba a volar pues tu imperio. Pero los españoles ya no estaba, Felipe II ya no estaba por eso, por esta labor. Sería por tierra y por mar. Sin embargo, el gobernador de Filipinas no respondió favorablemente y la oferta quedó en nada cuando Liam Mong escapó de Manila. Al rey no le sentó nada bien, a Felipe II no le sentó nada bien. En 1598, hace 425 años, los funcionarios cantoneses permitieron que España comerciara en el Piñal, entrecomillado, cerca de Macao. Los portugueses en Macao reaccionaron violentamente y expulsaron a los españoles del área en 1600, hace 423 años. Inmediatamente se presentó pues un corre y dile, oye, coge el caballo, corre y dile al rey de Portugal que ponga orden en Macao, porque sus vasallos han atacado a los míos. Somos cuñados, somos familia. ¿Qué hacemos? Hacemos la guerra, los conquistamos, ¿qué hacemos? Y volvió la paz. Aunque a los portugueses no les venía nada bien, porque ellos pues ganaban pues mucho dinero pues comerciando con China, con Zipango, así se llamaba, tenía otros nombres, ya saldrán, con Zipango, pues conocieron, comerciaban pues con especias, con todo lo mismo que comerciábamos nosotros, y ellos tenían pues ya una base allí, pero ellos lo habían tomado por la fuerza, a nosotros nos la dieron los chinos. Tanto la dinastía Qing como España continuaron con el mantenimiento de relaciones diplomáticas. Claro, la dinastía Ming le pidió pues al rey de España que por favor que le limpiara el mar de la China. Sí, ese mar que ahora no reconoce nadie que es de la China, pero ya era entonces ya era China. Y ya era el mar de la China. Y se lo limpiaron. Se lo dejaron limpito. Y los orientales de aquella zona, pues que no tenían ni puñetera idea
los que no conocían a los españoles, pues los conocieron. Y entonces ahí fue cuando se llegó, pues, porque nosotros no parábamos de explorar, nuestros exploradores y nuestros conquistadores no paraban de explorar, se cartografió pues Australia, Nueva Zelanda, Japón, se cartografió absolutamente todo. 500 años después, o 300 años después, llegó Cook y lo descubrió todo otra vez. Pero él iba con mapas españoles ya. Bueno, en fin, así funciona la historia. Tanto la dinastía Qing como España continuaron con el mantenimiento de relaciones diplomáticas. Se firmaron tratados y lo vais a ver aquí, vais a ver una copia. La historia es que cuesta mucho de encontrar porque por lo visto en España lo hemos escondido muy bien. Lo hemos escondido muy bien. Y España no tira nada. Posteriormente, en 1927, se firmó un tratado de reconocimiento extraterritorial entre el Reino de España y el gobierno nacionalista, fijaos el salto que han dado, de Chiang Kai-shek. Bien, para Chiang Kai-shek era el que luchó contra la revolución de Mao Zedong y perdió. ¿Y dónde se refugió? Pues en la isla de Formosa, que ahora se conoce como Taiwán. Todos los partidarios del emperador se fueron a la isla, a la tremenda isla de Taiwán, y ahí están. El cónsul general de España en Shanghái fue también ministro plenipotenciario de China. ¿Habéis escuchado bien? ¿Os imagináis que al cónsul de, yo qué sé, de Francia lo nombremos ministro? Pues eso es lo que hicieron los chinos con el cónsul español. Lo nombraron ministro del gobierno del emperador. Y mirad si nos llevamos mal, ¿eh? Por eso mi insistencia en que nuestros políticos aprendan algo de historia y que se den cuenta de que China es China y que llevamos por la friolera de 500 años de unas relaciones maravillosas. Tras el primer contacto directo entre el ministro español de Exteriores, Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, cuando a Franco, él gestionó muchísimas cosas porque, como sabéis, España estaba totalmente aislada por nuestros amigos europeos, por nuestros amigos norteamericanos, nos moríamos de hambre y de asco, y suerte a Eva Perón y a Perón, a Argentina, que nos vinieron con buques y buques y buques mercantes cargado de carne y cargado de vacas y cargado de ganado. Pues no nos morimos de hambre. Pero nuestros padres, ellos saben lo que sufrieron y el hambre que padecieron, sobre todo en las ciudades, porque en los pueblos pues aún te las apañabas, pero en las ciudades era horroroso. Eso sí, cuando hubo una rendijita que dejaron que los españoles pudieran salir a trabajar como esclavos en Europa, pues los españoles, los hombres, trabajaban como esclavos, las mujeres de putas. Es decir, la mayoría de nuestras abuelas, de nuestras madres o lo que fuera, mi madre no fue, pero por una razón muy sencilla, porque me tenía a mí, que estaba, que a los 18 meses, pues, polio. Y por eso mi madre no fue. Pero la mayoría, todos sabemos perfectísimamente que se dedicaban nuestras mujeres. Exactamente lo mismo que se dedica la inmigración que hay ahora. Algunas con mucha suerte tenían trabajo, pero se ganaba muchísimo más dinero y lo que tú tenías que hacer era mandar dinero, lo que pasa ahora con las personas que están aquí de otros países, de Hispanoamérica sobre todo.
que necesitan mandar dinero a su familia porque se están muriendo de hambre, sobre todo los venezolanos. Pues bueno, tras el primer contacto directo entre el ministro español de Exteriores, Gregorio López Bravo, y el viceministro de Exteriores chino, Chao Juan-Hua, en un ejercicio de Realpolitik, en octubre de 1972, las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la España de Franco comenzó formalmente de forma efectiva a partir del 9 de marzo de 1973. Hay que decir que Franco, que como todo el mundo sabe, era anticomunista a más no poder, pero con China Franco no perdió nunca el contacto, nunca, ni las relaciones, nunca. Eso es lo que se llama tener sentido de Estado. Bien, relaciones bilaterales. El primer embajador español en la República Popular China fue Ángel Briz, mientras que el primer embajador chino de España fue Chen Chaoyan. El 13 de noviembre de 2005, el presidente chino Wang Jintao y su esposa Lin Youjin realizaron una visita de Estado a España. Ese señor, Wang Jintao, había luchado con Mao Zedong y era lo que es Jinping, el señor Jinping en la actualidad, el presidente de la República Popular de China. Y cuando los presidentes de la República Popular China pues hacen una gira importante por Occidente, pues recalan en España. Y cuando están en España pues se tiran 2 o 3 días. El señor Jinping estuvo solo 2 días, creo que fue. Es que está al otro lado del mundo, hay que pensárselo mucho, por eso vamos tan poquito a vernos. Pero vienen a ver a la familia y vienen a ver a sus amigos de hace 500 y pico años. En aquella época, en el 2005, sabiendo cómo funciona la geopolítica y la geoestrategia, pues China, sin que nadie lo supiera, pues ya estaba en lo suyo. Para poder llegar a estas alturas, sabiendo lo que cuesta ingeniar un arma, un buque, cualquier historia, los años que tú tardas en pensarlo, en lo que tardas en diseñarlo, en hacer los prototipos, en probarlos, en que funcione, y después producirlos en masa, pues cuando vino el señor Wang Jintao, China ya estaba en sus historias, que le han llevado pues a ser pues, la primera potencia mundial. Wang Jintao señaló que, presta atención que todo esto es muy interesante, se abren comillas, es decir, textual: España tiene una larga historia y una cultura espléndida, y el pueblo español ha hecho contribuciones destacadas al progreso de la civilización humana. Los intercambios amistosos entre los pueblos de China y España se han consolidado continuamente. La cooperación económica y comercial ha logrado resultados fructíferos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 32 años. China otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones de España y está dispuesta a profundizar aún más la cooperación bilateral de beneficio mutuo. Se cierran comillas. El señor presidente de China de la época, el señor Hu Jintao, ya le estaba diciendo a España, pues le estaba recordando el tremendo pasado de amistad entre los dos países y le estaba proponiendo, le seguía manteniendo, le estaba diciendo, entre otras cosas, pues que el tratado que se firmó con la dinastía Ming, pues que eso seguía vigente.
que ese tratado era comercial, económico y militar. Y hubo reuniones como bilaterales, como se producen cuando se realizan estas visitas de Estado, pues que ya China pues le ofreció a España pues en futuro próximo ayuda. Ayuda a todos los niveles, económica, comercial y militar. Por otra parte, ambos países estudian abordar proyectos comunes en América Latina para estrechar lazos de colaboración. Esto lo dijo el presidente chino en esta visita. De ahí, amigos, pues es de donde viene, pues es que lo han dicho los chinos, que sería maravilloso que España pues volviera a tener el peso que tuvo pues en aquella época, porque gestionábamos muy bien, pero los chinos tampoco son tontos. Se han dado cuenta de que España pues está corrompida, pero hasta la médula. Entonces hay que solucionar el tema de la corrupción española a todos los niveles. Y sobre todo a los políticos hay que enseñarlos. Y eso lo están haciendo los embajadores chinos. Son los que están en permanente contacto explicando a las élites españolas en eventos que se realizan en la capital de España y en otras partes, unos públicos y otros menos públicos y otros directamente secretos, pues explicándole a España pues un montón de cosas. ¿Qué pasa? Pues que la derecha española no se entera de nada. Ese es el nivel que tenemos. Ni Santiago Abascal ni Feijóo no se enteran, no tienen nivel. Ese es el problema que tienen. La derecha no tiene nivel, porque oyen la palabra comunismo, se desmayan. Bien, en fin, las relaciones España-República Popular China. España, República Popular China, misión diplomática, embajada de España en la República China, en la República Popular China y embajada de la República Popular China en España. Es decir, que hay relaciones establecidas. Por cierto, China tiene una embajada en España brutal y España pues también en China. Se me dio el cursor para como es histórico ya en este canal, se va el cursor. Un segundo, perdón. A ver si lo encuentro. Bueno, lo voy a coger de aquí. Si lo vuelvo a repetir, da igual. Eso me pasa por no darle clic ahí y ir pasando el cursor y ya no se iría. Tras el primer contacto directo entre el ministro de Español del Exterior, bueno, esto ya se ha leído, perdón, más abajo. China buscaba aumentar el número de aliados arrebatados a la República China, Taiwán, mientras que el régimen perseguía la homologación con el resto de países de Europa Occidental. Que no pintábamos nada y seguimos sin pintar. A ver, ¿hay aquí alguien capaz de decir qué sitio importante ocupa España en Europa? ¿Hay aquí alguien capaz de decir qué institución europea hay en España de relevancia? Cuando salió la Gran Bretaña asqueada por la corrupción que hay en la Unión Europea y que aquello era un pozo sin fin de soltar dinero, pues todo dinero, todos los negocios se hacían en la City de Europa. Todos los negocios de Europa, de la Unión Europea,
se hacían en la City de Londres. Entonces se habló de pasarlo a España. Inmediatamente Alemania y Francia, Italia y otros países dijeron, ¿cómo lo vamos a pasar a España? ¿Dónde lo vamos a pasar? ¿A Barcelona? ¿Con el jaleo que hay montado en Barcelona? No. Y mirad que Barcelona estaba ya preparada, se había preparado. El supositorio este, creo es que lo llaman así los catalanes, es decir, este rascacielos que es un supositorio, ahí, y en 2 o 3 edificios más, ahí es donde se iba a manejar pues todo el comercio y todo el trapicheo de dinero de la Unión Europea. No, Madrid, demasiadas cosas ya, todo no va a ir a Madrid, al final canta mucho. Valencia, pero el problema después que tiene España es la corrupción generalizada. ¿Dónde está ahora? Si queréis concretamente, no lo sé, pero en España no. Por eso, las encuestas que se hacen, cada vez hay más españoles que creen que dentro, como sabemos que dentro de un año o dos ya no vamos a percibir dinero, sino que vamos a tener que pagar dinero a la Unión Europea, pues estamos pensando que ya estamos bastante agobiados pagando la mitad, pagando un 48% de nivel impositivo, es decir, Hacienda, pues ya pagamos bastante. Para pagar más aún, ¿qué queréis? ¿Trabajar y pagar el 60% de lo que gané? ¿Y para mantener a estos vagos y esta infraestructura? Pues por eso las encuestas cada vez asustan más. Asustan más a los vividores que están trabajando allí. Bueno, trabajando, perdón, ellos todos no han trabajado en la vida, eh, viviendo del cuento ahí. Los eurodiputados y la gente que hay ahí, pues están pues asustadísimos porque se van a quedar sin chollo, porque los españoles se quieren salir de la Unión Europea. Y aparte te lo argumentan. Y eso está en encuestas. Te lo argumentan. ¿Qué pintamos en Europa? No pintamos nada. España ya está modernizada. Y los españoles lo que dicen es, levantemos altos hornos, levantemos industria pesada, seamos independientes, y te lo argumentan muy bien argumentadito, no creáis, que hay gente muy inteligente que no quiere estar en la Unión Europea y te lo argumenta, poniendo el mismo ejemplo de la Gran Bretaña. ¿Por qué tenemos que mantener a estos que no nos quieren ni ver, que no nos han dejado nada? Y todo esto subió una burrada desde que Pucci se fue a Waterloo y está viviendo allí como un maraja. Y tenemos a varios fugados de la justicia, prófugos de la justicia, que las leyes europeas te lo dicen así de claro. Cualquier delincuente que reclame un país miembro de la Unión Europea, se le devuelve el país y el fugado en su país. Y resulta que una mierda de país como es Bélgica, que es un país fallido, en el momento en que salgan todas las instituciones de ahí, ese país se parte por lo mínimo entre 2 o 4 partes, se balcaniza totalmente. Porque unos hablan en francés y los otros hablan en flamenco, y no se quieren ni entender, no hacen ningún esfuerzo por entenderse. Los únicos que te lo razonan de la siguiente manera. La Gran Bretaña puede hacer el Brexit, se puede ir, se puede marchar,
porque puede comerciar con Estados Unidos, con Canadá y con todos los países de la comunidad, es decir, de la Commonwealth. Y nosotros somos el único país que podemos hacer exactamente lo mismo, porque tenemos Hispanoamérica y tenemos a China. ¿Ah? Pues, y el resto de países eso no lo tienen. Porque Francia, ¿qué tiene? Los países colonialistas que tienen África, pero sin África quien manda ya es China. En fin, lo que Francia tiene es tremendo problema con los hijos de los pies negros, es decir, les pieds noirs, que les llamaban los nacidos en su colonia de Argelia, que hicieron una revolución y todos los franceses argelinos se fueron a la metrópoli, a Francia, digo a París, solamente y a Francia. Y ahora los hijos y los nietos de estos pues se han vuelto extremistas a más no poder. Hay barrios en ciudades como Marsella, Lyon, Francia, donde entran los antidisturbios o entran directamente militares vestidos de antidisturbios. Tienen problemas muy serios, muy serios. Por eso los contactos permanentes entre España y Francia no paran para que no entren más musulmanes, así de claro. Musulmanes peligrosos. Ellos tienen el problema con Argelia y nosotros lo tenemos con Marruecos. Pero ellos son una potencia nuclear reconocida y nosotros no. Posteriormente estos países, incluida España, se anexionaron con la posición política de una solo China. Fijaos, Posteriormente, China buscaba aumentar el número de aliados arrebatados a la República China, Taiwán, mientras que el régimen de Franco perseguía la homologación con el resto de los países de Europa Occidental, que no querían saber nada de España. Nos obligaron a entrar primero en la OTAN. ¿Queréis entrar en la Unión Europea? Pero claro, había un montón de países que decían, no se puede Europa, no se puede decir Europa si España no está. Eso lo decían los holandeses, estos, los otros, y otros con la boca chiquita. Los alemanes también lo decían, bien altito. No se puede. Entonces llegaron los norteamericanos, llegaron estos, llegaron los otros y dijeron, ¿queréis entrar en Europa? Sí. Pues ahora, firmad aquí. Tratado de no proliferación de armas atómicas y firmad aquí que entréis en la OTAN. Pero se los olvidó, ¿qué cosas se los olvidan a los norteamericanos? En el tratado que se firmó cuando entramos en la OTAN, que se protegería Ceuta y Melilla. Claro, como los marroquíes también son amiguetes de ellos, y yo ya he hablado, creo que, sobre la diplomacia del sultán, y nos la metieron doblada. Nos hicieron derribar nuestra industria pesada, cerrar la fábrica de Pegaso, Barreiros y un montón de cosas. Nos ataron de pies y manos. Y España pues se convirtió en el patio de recreo de Europa. Por eso somos tan buenos en turismo. Aquí se iba a construir Disney World, Euro Disney, se iba a construir a nada de aquí, de donde vivo yo. Pero un alcalde nacionalista, un partido que se llama Unión Valenciana, pues dijo que no. Resulta que donde no había nada edificado, ahora ya está edificado, pero yo eso lo tiraría a la basura y traería aquí a Euro Disney. Euro Disney no ha ganado nunca dinero en Europa, pero ¿quién va? Y va gente, pero la gente está poquito porque llueve y hace frío, y aquí
Eso no pasa. Pues mira, cosas que pasan en España, somos así. Que un alcalde te tumbe a ti una empresa que te va a crear un montón de puestos de trabajo y un montón de riqueza, eso solo pasa en España. Eso solo pasa en España. Y a Francia le vino de maravilla. A Francia le vino de maravilla. También pasó lo mismo con Las Vegas de Madrid. Pasó lo mismo. Por fumar. Por fumar. Por fumar. Pues prefirieron más que no se fumara que tener un montón de puestos de trabajo bien remunerados, prostitución y cosas y un montón de cosas. ¿Qué os voy a contar de Las Vegas? Pues nada, tampoco. Así somos de tontos. Esa es la maravillosa política que tiene España y la maravillosa clase política que tiene España. Bien, vamos siguiendo. Asimismo, China fue sede de la Expo en 2010 en Shanghái, en la que España poseía un pabellón. Antes había estado en Zaragoza, una exposición universal, donde China también tuvo un pabellón. Además, el Año Nuevo Chino es una festividad de interés cultural en España. En España, especialmente en Madrid. Y se celebran eventos culturales de inmigrantes chinos integrados en la sociedad española. Es muy normal entrar en un bar de toda la vida, en el de tu barrio, en el de tu pueblo, en lo que sea. En mi pueblo aún no ha pasado, pero es cuestión de tiempo. Pues en que te aparezca una pareja de chinos que te habla perfectamente en valenciano y en español y en castellano y cojan el bar del pueblo o el bar de tu barrio de toda la vida. Y caramba, es que te hacen las croquetas, te lo hacen a la perfección. Y encima, si te enrollas con ellos, te cocinan chino, lo mismo que comen ellos, que está riquísimo. No tiene nada que ver con los woks ni con los restaurantes chinos, a no ser que vayas a restaurantes chinos muy buenos que son muy caros. En fin, por otra parte, cada vez son, por la calidad que tienen, es decir, que eso de que los chinos baratos y cosas de estas, que lo que hacen es, no verdad. Por otra parte, cada vez son más las personas atraídas por el baile flamenco, por la jota, por la muñeira y por un montón de cosas en China, donde ya tiene su plaza estable gracias a la apertura internacional que el país asiático ha estado viviendo en los últimos años. La famosa apertura de China. Cuando China dijo, hola, estamos aquí. ¿Y cómo lo dijo? Pues lanzando naves espaciales. Si tú lanzas naves espaciales, puedes lanzar misiles. Si tienes capacidad espacial, pues eso es mucho. Y eso ya te da que pensar. Y cuando China dijo, estamos aquí, podéis venir a visitarnos. Entonces Hollywood se hartó de ir a Tiananmen, de ir a China, de ir a Pekín y de hacer un montón de películas. Pero la mejor que hay es El último emperador, de Alberto Bertolucci. Relaciones bilaterales. Visita de Xi Jinping en Madrid de 2018. Esta es la que os digo yo que busquéis aquí, en esta plataforma, en YouTube. Vais a ver que Jinping, que es el actual presidente, el próximo emperador y el actual emperador del mundo, pues está en casa de la familia, en casa de los amigos. Lo que pasa es que viene sin tiempo. Solo estuvo, creo que, 2 días y una noche. Pero si veis la recepción oficial en el Palacio Real, está en su casa. Y es igual como cuando los reyes de España van a China. El primer embajador español en la República Popular China fue Ángel Sáenz Bridge, mientras que el primer embajador chino en España fue Chen Chao-yang. El 13 de noviembre de 2005, el presidente chino Hu Jintao y su esposa Liu Qing realizaron una visita de Estado a España. Y como esto está contrastado y se suelen copiar unos a otros, y esto no está sacado de libros de historia, hay cosas que sí, pero la mayoría no, pues se repite. Con motivo del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países realizaron cerca de 100 representaciones. En 2013 se
Amplió el intercambio y la cooperación de cultura, educación, ciencia y tecnología. Traducirlo. Y traducirlo también, o añadirle, militar. Si son incapaces nuestros políticos de darse cuenta de que China y España somos amigos desde hace más de 500 años, caramba, que alguien que vaya y que les eche un libro de historia en la cabeza, de historia, que les eche libros de historias a la cabeza. El mundo está cambiando, ha cambiado y más que va a cambiar. Aprovechémonos tampoco, simplemente hay que pedirlo y te lo van a dar. Con motivo del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países realizaron cerca de 100 representaciones culturales de diversas formas. De hecho, a finales del mismo año había 24 pares de provincias y ciudades hermanadas entre China y España. En la actualidad hay un montón. Si esos son incapaces, la derecha, a mí la izquierda me importa un bledo, pero la derecha, si es incapaz de darse cuenta de estas cosas, echarles libros, echarles libros, echarles libros. Me refiero a los votantes del Partido Popular y de Vox, que no le echen libros los otros, que les echarán libros de Marx o de Tolstoy o de quien sea. Por otra parte, ambos países estudian abordar proyectos comunes en América Latina para estrechar lazos de colaboración. El volumen de comercio entre ambos países ha crecido de forma considerable en los últimos años. Y tanto, y tanto. En la Comunidad Valenciana hay muchos empresarios que se dedican a la importación de cosas de China. Yo tengo muchos amigos que se dedican a eso. Son multimillonarios. Te hablan maravillas de China, de lo bien tratados que son, y también te cuentan, pues, de la gente que se va a la aventura y viene sin un céntimo. Es lo que hay, es decir, si ellos ven seriedad y ven que tú eres un emprendedor y que vas en serie, ellos no van a dudar en ponerte, ellos me lo explicaban así, estoy hablando de empresarios españoles, que algunos de ellos ya están jubilados, tienen una fortuna brutal. Pues yo no le he contado dinero, pero sí que sé cómo vive. Y dicen que estar embarazada o tener dinero, eso no se puede esconder. Eso no se puede esconder, es verdad. Pues esta gente pues comenta que si tú eres bueno haciendo negocios con China, China te va a poner pues una provincia como Valencia para trabajar para tu empresa, para fabricar para tu empresa, lo que tú le digas. Y tú sabes cómo funciona. ¿Sabéis cómo funcionaba? Te mandaban un fax o un correo electrónico con una fotografía. Queremos esto. Lo que más ellos veían que se vendía, queremos esto. Así que al mes y medio ya tenían el carguero todo lleno de containers con un montón de mercancías y con eso. Yo recuerdo un amigo que a mí me trajo pues todos los adornos de Navidad, sillas, mesas y un montón de cosas. Vino aquí con un camión y me trajo de todo. Gentileza de la empresa. El volumen de comercio entre ambos países ha crecido. También conozco casos de gente que se ha arruinado. Con placas solares, con bombillas de bajo consumo, con un montón de cosas. Se ha arruinado. El volumen de comercio entre ambos países ha crecido de forma considerable en los últimos años. En el 2017, España importó de China por valor de 25.661 millones de euros y exportó a China por valor de 6.257 millones.
Vamos, que la balanza comercial es así a favor de China y España pues pierde por todas partes. Pero los chinos pues no tienen ningún tipo de reparo en ayudar a España económicamente en lo que haga falta, de bajo mano, por supuesto. Además, en 2008 el problema que hay es que ellos han detectado es la corrupción. Ellos también tienen corrupción, pero pero la corrupción que hay en España, eso se tiene que arreglar a todos los niveles, da igual derecha que izquierda. Si este fuese poco, además, en el 2018 China se convirtió en el sexto mayor socio comercial de España. Yo estoy convencido que es el primero, pero en fin, como los números son tan sufridos, la línea Madrid-Yiwu es la red ferroviaria de mercancías que conecta a los dos países a través de Eurasia. Pero no es solo eso, es la infraestructura de transporte más larga del mundo. Viendo esto, yo creo que el señor Abascal y el señor Feijóo deberían de cambiar radicalmente su opinión sobre China. Deberían de estar manteniendo contactos bilaterales, públicos y privados y secretos con China. Con China. Con China. España mantiene un alto grado de preocupación y valoración positiva del acuerdo comercial China-Unión Europea. ¿Qué pinta aquí la Unión Europea? ¿Y por qué España deja que la Unión Europea se aproveche de China? China es nuestra. Vamos a ver, es nuestro amigo, nuestra familia. ¿Qué pinta Europa, la Unión Europea? Prestando mucha atención a la protección de la marca de los productos españoles que entran en el mercado chino. ¿Y a Europa qué le importa lo que hace España? Por eso muchos españoles quieren salirse de la Unión Europea. La Unión Europea tiene tan poca vergüenza que nos está diciendo qué es lo que podemos y no debemos exportar o importar. Estamos a ese nivel. Asimismo, España se ha convertido en uno de los países más populares para los inversores chinos. De hecho, China es el principal país exportador para España en Asia. Se ha atestiguado desde hace siglos la atracción mutua entre las civilizaciones china y española, es decir, que nos caemos bien. No lo sabemos, pero nos caemos bien. Ni los chinos lo saben, ni nosotros tampoco. Pero nos caemos bien. Quizás porque nunca ni un país, y sobre todo España cuando era el imperio global, hace 525 años, pues no engañó a China, ni la invadió. Los chinos también tienen historia y también tienen un vicio como nosotros, una costumbre, que se lo guardan todo. Tanto China como España mantienen relaciones amistosas y los lazos chino-españoles se han impulsado sobre un desarrollo sólido y estable. Ambos países conmemoraron el 50 aniversario de sus relaciones diplomáticas en 2023, considerando como el año de la cultura y el turismo China-España, se cierran comillas, al fin de mejorar el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos, buscando intensificar los intercambios culturales entre dos civilizaciones con una larga historia, además de promover la apertura de más institutos Cervantes en China y Confucio, que es exactamente que el Cervantes, pero en chino en España. Hoy en día, China es el país con la mayor cantidad de estudiantes que aprenden español en el mundo, donde más de 100 colegios y universidades ofrecen especialidades sobre la lengua española. Pero eso es cuando esto fue escrito. En la actualidad,
Todos los alumnos chinos como segunda lengua estudian el español. Como esto ya lleva años, hay chinos que hablan español a la perfección, pero a la perfección, también como lo podáis hablar vosotros o yo. Y los mejores, pues hacen pues sus cosas. Y cada vez son más los jóvenes españoles que aprenden chino en el Centro Cultural de China en Madrid y en los institutos Confucio. Si fuésemos la mitad de prácticos que son los chinos, nosotros, y tuviéramos las ideas claras y no estuviéramos tan corrompidos, nosotros, nuestros alumnos, estarían estudiando como segunda lengua el chino. Pero en fin, seguimos con el inglés. Sinología. Las relaciones, ahora es cuando empieza esto, Sinología, las relaciones entre España y China, una larga historia. Así lo he titulado, las relaciones entre España y China, una larga historia. Y primera observación. ¿Os habéis dado cuenta que nunca se habla de la República Popular China, Abascal, Feijóo? Se habla de China, porque China solo hay una. Por mucho que los norteamericanos, por mucho que los ingleses y por mucho que otros países, o por mucho que la OTAN quiera cambiar la historia, China hay una. Y eso España lo sabe a la perfección. Quien mejor lo sabe es España. A pesar de la relación, aparte de los chinos, a pesar de las relaciones chino-españolas, empezaron oficialmente en 1973. Bien, vamos a ver, vamos a hablar con propiedad. Empezaron hace 500 años, más de 500 años, y desde entonces no han cesado, o oficialmente o extraoficialmente, pero siempre se han tenido relaciones con China, siempre se ha hablado con China, y siempre se ha hablado al más alto nivel, unas veces públicamente, cuando se ha podido, y otras veces, incluido cuando mandaba Franco, en el régimen de Franco. A pesar de las relaciones chino-españolas empezaron oficialmente en 1973, después de que ambos países se habían recuperado de los efectos de las guerras civiles, el primer acercamiento entre las dos naciones fue en el siglo XV. Pues eso, hace 500 y pico años, 525 creo que era, o 575, no lo sé, una burrada. A través de las Filipinas, donde los españoles entraron en contacto con las redes comerciales que llegaban desde las costas chinas. Los españoles, cuando llegaba el galeón de Manila, pues sintieron curiosidad, porque ellos se dieron cuenta de que los filipinos, que también son orientales, tienen rasgos orientales, pues ellos no construían, no fabricaban la seda. Ellos tenían especias, pero no las hacían ellos. Allí había un grupo de chinos que eran los que se dedicaban a comerciar con los españoles. Desde paraguas a muebles, mantones de Manila que venían de la China, especias y de todo. Y entonces fue cuando el capitán de las Filipinas pues mandó al galeón y mandó más historias para que dieran una vuelta por ahí a ver eso de dónde venía. Pues a través de las Filipinas, donde los españoles entraron a contacto con las redes comerciales que llegaban desde las costas chinas. Fueron siguiendo los barcos, los juncos, fueron siguiéndolos y llegaron ahí. Luis Palacios Buñuelos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hace un recuento histórico sobre las relaciones de España con el gigante asiático. Todo comenzó con los descubrimientos de 1492 y los chistos me los voy a saltar. Como sabemos, Colón pudo haber llegado a cualquier lugar de Asia, pero finalmente llegó a un lugar no previsto a un nuevo continente.
y aquí hay un numerista inglés o anglosajón o lo que sea, que está haciendo el imbécil y aparte. Pero ¿por qué van los españoles a América y no a Asia o a China? Con el fin de repartirse los territorios conquistados, unas bulas del Papa Alejandro VI otorgaban las tierras que quedaban al oeste de las Azores y a España y las del este a Portugal. El famoso el Tratado de Tordesillas en 1494 fijó dicho reparto. Se cuenta, se rumorea, se dice investigadores, historiadores, que existían ya mapas donde aparecían, pero claro, como yo siempre digo, exactamente no sabes si son falsificaciones o que existían o que no. La realidad es lo que llegó allí fue Colón, que tropezó con una isla caribeña que viene de Caribe, de caníbal, eso es lo que significa Caribe, caníbal, y lo sabremos nosotros porque fuimos nosotros que le pusimos el nombre. Porque allí la gente se comía unos a otros. En cuanto al Tratado de Tordesillas, pues algo sabía el rey de Portugal, que no os olvidéis que era familia de la Casa Real Española, pero muy familia, muy familia, eran cuñados por doble parte, y aparte son trastana también. Pues nada, pues algo sabría este hombre que dijo, ¿por qué no movemos el paralelo un poquitín? El famoso Tratado de Tordesillas. Yo no lo hubiera movido, y más siendo el poderoso, no lo hubiera movido. Yo creo que si lo movieron, ahí tuvieron mucho que ver por las reinas. La reina de Portugal, que era española, y la reina de España, que era trastamara. Isabel la Católica. Y nada, pues no sé, yo creo que si Isabel la Católica llegara a saber lo que estaba firmando, no lo hubiera firmado. Y Fernando el Católico, si lo llega a saber, no lo hubiera firmado. Pero Fernando el Católico era un escéptico de mucho cuidado en este tema. Y si Colón fue por el empeño de la reina, de Isabel la Católica. De eso no hay ninguna duda. Pero si Isabel la Católica llega a sospechar por un momento de que eso le hubiera costado a España Brasil y todas las posesiones que tiene Portugal en un montón de sitios por el Tratado de Tordesillas, ese tratado no se hubiera firmado jamás. Esto explica que fueran los portugueses los primeros en llegar a China. Llegaron primero porque iban navegando a cabotaje sin perder la vista de la costa, para no perderte. Y bajaron por las costas de África, dieron la vuelta hasta que llegaron. España se entretuvo un poquitín más porque se topó con un nuevo continente. Pero sí, todo llegamos muy rápido. Ese Manila fundada por Miguel López de Legazpi, donde los españoles entran en contacto con las redes comerciales que llegaban desde las costas chinas. Años más tarde, en 1626, fijaos, han pasado años, estamos en el 2023, los españoles conquistaron la isla Hermosa o Formosa, Taiwán, y allí permanecen hasta que en 1642 son expulsados por los holandeses. Como veis, según una fuente, con los portugueses tuvimos un rifirrafe, una escaramuza fuerte. Acordaos que todos somos de la península ibérica. Pero los que más tienen que perder eran los portugueses. Y los holandeses llegaron más tarde. Si
si Felipe II hubiera aplicado otro tipo de política y Carlos I hubiera actuado como él quería, sin escuchar a su sobrina y sin escuchar a su familia, y se los hubiera cargado a todos, es decir, a todos los condes, marqueses, ducados, principados, esto y aquello, y hubiera puesto a gente de su confianza, hoy en día, los Países Bajos y Alemania sería España. Pero no lo hizo. Tuvo sentado a punto de matarlo a Lutero y no lo hizo, por consejo de sus sobrinas, que ya eran protestantes. Según algunos historiadores, se le escapó. Y después, como el rey, pues el rey Carlos I, pues estaba en permanente guerra con Francia, pues tenía tantos problemas, y su hijo, pues sí que hizo algunas guerras y que ganó algunas batallas, pero no era tan listo como su padre, ni tan guerrero como su padre. No recuerdo ahora, ya sabéis mi memoria cómo funciona, qué batalla, si hubiera avanzado, en vez de quedar separado y mandarle cartas a su padre y decir, mira, papá, mira, qué cosa más bonita he hecho. No, su padre lo que le dijo, lo que tienes que hacer es avanzar y conquistar París. Y se ha terminado la guerra y se ha terminado la historia. Pero ya llegaban tarde, porque Francia era enorme comparada con España, pues ya se habían reforzado y el factor sorpresa ya había desaparecido. Pero si este rey, que entonces era príncipe, si en vez de quedarse diciendo, mira qué guapo soy yo, que he ganado esta batalla, esta guerra, si él hubiera sabido, si hubiera tenido conciencia de que ganando esa plaza tenías París a tus pies, ¿cuánto hubiera cambiado el mundo? Bien, sigamos. Tengo que quitarme la coletilla del bien. Unas relaciones que comienzan en el siglo XVI. Desde entonces se escribe una larga historia de relaciones entre España y China que, así de su interés histórico, o amén de su interés histórico, demuestra que los ases que España tiene en su favor en su relación con China son muchos, antiguos e importantes. Por favor, que lean historia, que alguien les haga llegar esto, porque España cambiaría radicalmente para bien. Cambiaría radicalmente para bien. Tenemos que sabernos situar. Los utilizaré en estos 4. La acción de los misioneros, la importancia del comercio hispano-chino con el galeón de Manila, la utilización de monedas de plata españolas en China, y esto es para alucinar, que perdura en el tiempo. Hasta 1948 aún había monedas españolas, monedas de plata españolas circulando por China. Pero lo más alucinante es que en la actualidad, en el siglo XXI, aún hay. Pero eso ya el gobierno chino lo está retirando para guardarlo. Para guardarlo, pues es que es un tesoro. En algunos casos, y los contactos con los españoles de Cuba por parte de los chinos denominados culíes, que eran esclavos chinos. España jamás ha sido un país esclavista ni colonialista, nunca. Pero siempre hay gente corrompida, en todas partes hay gente mala. El primer enviado oficial de China fue Fray Martín de la Rada en 1575.
El primer enviado a China fue Fray Martín de la Rada en 1575. Después regresaremos a los curis. Considerado primer sinólogo de Occidente, es autor del primer libro sobre el estudio del chino escrito por un europeo. ¿Quién se llevará medallas? ¿Alguien conocía a Fray Martín de la Rada? Él resolvió a los europeos una duda. Cathay y China eran los dos lugares, no eran dos lugares distintos, sino que eran el mismo. Tras él irían otros misioneros, entre ellos, entre los que destaca Francisco Javier. Y citaré unos pocos. Juan González de Mendoza, que con su libro La historia del gran reino de la China, dio a conocer a los chinos a Europa. El jesuita Juan Cobo, que es el primero que traduce un libro del chino a un idioma occidental. O Diego de Pantoja, Pandiguo, jesuita nacido en Valdemoro. Y todo el mundo conoce al capitán Cook, navegando por todos los mares del mundo con los mapas españoles, con la cartografía española. La lengua misional de los vocabularios, las gramáticas, las narraciones que hablan de costumbres, tipos de vida, curiosidades y más cosas, llegan a Occidente gracias a los estudios realizados por los misioneros que facilitan a los europeos el conocimiento de la realidad china y contribuyen a crear en Europa una imagen de China. Y ahí nació la semillita del colonialismo para... Bueno, a los que estáis aquí ya lo sabéis. El comercio es vocabulario... bueno, para los boxeadores, los de los boxers. Y antes los drogaron con la guerra del opio. El comercio es el vehículo de penetración e intercambio y la expresión más importante fue el galeón de Manila. El galeón no solo puso en contacto españoles y chinos, sino que es el primer comercio global del mundo. Y a nosotros ahora nos vienen paisitos que tienen 200 años que creamos nosotros a explicarnos cómo funciona el tema de estas historias. Que creamos nosotros, que nos pagaron declarándonos una guerra, que no nos han hecho ningún favor en la vida y que se están aprovechando permanentemente de nosotros. Eso es lo que a mí me molesta. Y mucho. Y a muchos españoles también. No soy el único. En la manera del siglo XVI convivían los españoles con unos 26.000 chinos que almacenaban allí sus mercancías para que el galeón las transportara de Manila a Acapulco. ¿Vosotros sabéis la riqueza que creaba en Acapulco, en México, en el virreinato de México, cuando llegaba el galeón, porque el galeón no llegaba a España, el galeón se quedaba allá, en Acapulco, en la Nueva España. Aquí llegaba otro galeón. ¿Vosotros os imagináis el dinero y la riqueza que daba a México cuando llegaba el galeón? Si veis imágenes de la corte de Madrid, España, la península ibérica, o la corte del virreinato de México, vosotros vais a ver al virrey de México, que no deja de ser un súbdito del rey de las Españas, es decir, del rey que reina en la península ibérica, que es el rey de todos, de todo el mundo, pues el virrey de México va de oro, de arriba, y este va de negro.
bien, llegaba de Manila a Acapulco, donde se pasaban a Veracruz, y de allí a Cádiz, y de Cádiz a Sevilla, Cádiz y Sevilla. Pero Sevilla era la capital del mundo, la capital comercial del mundo, la capital cultural del mundo, la capital del mundo. No era Madrid, ni era la ciudad imperial de Toledo. Pues lo digo por el mendrugo que hablé el otro día de que estaba aprendiendo todo el mundo, la ignorancia y cosas de estas. Sevilla era la capital del mundo. Allí llegaba oro, plata, paraguas chinos, especias, mantones de Manila, que no se hacían en Manila, se hacían en China, y un montón de cosas. Dinero, un montón de cosas. Y aquello era una ciudad cosmopolita a más no poder. Lo que hoy es en día Nueva York era Sevilla. El galeón, iniciado en 1565 por López de Legazpi, con su copiloto el fraile Agustino Andrés de Urdaneta, realizaba la ruta más larga de la historia. Llegó a tener 2.000 toneladas de capacidad con 180 personas de tripulación. Y ese buque apenas podía navegar de lo cargado que iba. Pero iba tremendamente escoltado, no iba solo, aparte de que iba muy armado y estaba fabricado pues con la mejor madera de la época, con la madera más resistente de la época. Las mercancías eran diversas: porcelana, muebles, lacas, joyas, abanicos, textiles, mantones de Manila, que no eran de Manila, eran chinos, como he dicho, sándalo y un montón de cosas, lo que os podéis, pólvora, papel, lo que os podáis imaginar. En 1787 se creó como monopolio la Compañía de Filipinas, a la que, por cierto, Goya dedicaría un magnífico cuadro, que puede contemplarse en el Museo de Goya, sí señor, pero de Castres, en Francia. Ay, Dios mío. El galeón dejó de funcionar en 1815, coincidiendo con la Guerra de la Independencia mexicana. Y ahí México pues se cubrió de gloria, como se está cubriendo permanentemente, gracias a sus dirigentes. Y el pueblo mexicano pues tiene un cacao impresionante. En fin, la abundancia de las monedas españolas de plata que circulan en China demuestra la intensidad de la relación comercial. En las transacciones comerciales, los españoles realizaban sus pagos a los chinos con monedas de plata, porque la dinastía Ming tenía de todo, lo que no tenía era plata. Y entonces, pues cuando llegó Galeón, llegó el capitán este que quería invadirlo todo, los chinos dijeron: no, a nosotros solo nos interesa plata. Dijo: pues esperad un año y pico, ya llegaremos, ya volveremos. Y a ver qué dice el rey. A ver, dijo que sí y se negoció con plata. Ya está. Las transacciones comerciales, los españoles realizaban sus pagos a los chinos con monedas de plata española, con la efigie de los reyes españoles, Carlos III, Carlos IV, Carlos VI y Felipe VII. Se acuñaban en México. En México. Vamos, que la plata no venía a España, se iba a China. No venía a España. Y encima se hacían en México, en Lima o en Potosí. Y los chinos posteriormente la resellaban para reutilizarla. O las convertían en lingotes. Cuando se cansaron de tener lingotes de plata, pues ya empezaron pero siempre funcionaron monedas. En algunos lugares aún circulaban en 1948, como antes os he comentado,
Pero es que en el 2000, 2021, una cosa así, aún habían chinos que su tesorito era pues unos cuantos reales de a 8 de plata. ¿Cuánto valor puede tener eso? En algunos lugares aún circulaban monedas españolas con la efigie de Carlos III que los chinos denominaban fotou o cabeza de Buda. Se calcula que durante el periodo que funcionó el galeón se exportó a China más de 25.000 toneladas de plata. No, no, para los burros indigenistas. No, no fue para España, fue para China. 25.000 toneladas de plata circularon en ese territorio más de 525 millones de monedas. Imaginad si hay monedas por ahí. En este breve repaso de las relaciones, en este breve repaso llevamos una hora y 16 minutos. En este breve repaso de las relaciones España-China, no debe olvidarse de la importancia de las Filipinas y de los curíes. Y comentario antes de empezar con los curíes. ¿Os habéis dado cuenta que en todo momento se habla de China, no de la República Popular China? Santiago Abascal, Feijóo, leed historia. Se denominan colís a los chinos que emigraban como trabajadores a la Cuba española tras prohibirse el tráfico de esclavos. Habían, como había el señor, hay de todo, pues había españoles buenos, españoles de allá y de acá, todos éramos españoles, pues buenos y malos, mafiosos y no mafiosos, gente que traficaba con curíes, que al final se terminaban en esclavos. Y aparte había una serie de sacerdotes que estaban sonados, que lleve sotana, frailes sobre todo, que lleve sotana, no quiere decir que por eso seas o un hábito, no quiere decir que seas muy listo, de que tenían la teoría de que los indígenas, que ya eran españoles, eran todos criollos, que no debían trabajar. Es decir, que para estos monjes, pues, un nativo norteamericano, un nativo español de América, pues tenía más valor que un negro de África o que un chino. Hasta que al final se hartaron las autoridades, a unos los castigaron allá y a los que vinieron, y los otros los mandaron aquí y los metieron en el sitio donde más frío hacía, en el convento que más frío hacía, que se pudiesen ir, por los problemas que le causaban a la corona. Si bastantes problemas tenía la corona. Llegaron a Cuba desde 1847 a través de empresas que anunciaban negocio de venta de amarillos. Esos venta de esclavos. Los compraban los dueños de las haciendas unos 150.000 hasta 1874. Es decir, que no duró mucho, pero si has estado 10 años de esclavitud, pues ha sido muchísimo. Hasta que el rey, pues tomó conciencia y dijo, cuando el rey se enteró, dijo, pero, y estos pues lo pagaron ellos y las autoridades de allí que lo consintieron. Su estatus, todos hemos visto películas cuando están haciendo el tren de Estados Unidos que cruza del este al oeste o del oeste al este, que cruza Estados Unidos, a los chinos como eran tratados. Esos eran los cubíes. Sus estatus teóricos eran los colonos contratados, pero no faltaron los malos tratos que recordaban el régimen de esclavitud.
Pero España eso lo castigaba muy fuerte. Y también había políticos corruptos en aquella época. Es decir, que había pues alcaldes o el gobierno del Virreinato de México, de la Capitanía General, esto, pues igual había alguien corrompido y eso se dedicaba. Esta gente habitualmente su castigo era la muerte. Esta situación llevó a España a buscar acuerdos con China en 1877 para protegerlos, creándose consulados chinos en La Habana y Matanzas. Relaciones con la China nacionalista. Unas pocas referencias más nos acercan al momento en que oficialmente, y esto se termina, se ponen en marcha las relaciones entre ambos países en 1973, como os he comentado antes. En 1864 la firma del Tratado de Amistad y Comercio, gracias a la cual las órdenes religiosas pudieron instalarse en China. Es decir, que los chinos a los españoles nos dejaban y nos dejan hacer lo que nos dé la gana, siempre que nos comportemos como personas. Monedero, vete allí y vas a ver tú qué alegría te llevas. A partir de ese año se abrieron consulados españoles en Shanghái, Cantón, Guangzhou y otras ciudades, y la embajada en Pekín. El 27 de diciembre de 1928 se firmó en Nankín un tratado preliminar de amistad y comercio entre España y la República de China que estuvo vigente hasta 1953. ¿Quién? Vigente hasta 1953. Guerra Fría, China comunista, régimen de Franco, anticomunista totalmente, y Estados Unidos le exige a España que corte las relaciones de amistad de una burrada de siglos, pues entre China y Franco lo hizo. No, lo hizo público, pero por otros conductos la relación no se perdió jamás. Durante la Guerra Civil Española, unos 100 chinos participaron en las brigadas internacionales y otros tanto participaron o más en el bando nacional. En el bando nacional de Franco, que se identificaría con el ejército japonés, reconoce que en 1937 el Estado títere japonés, que lo lea bien, el bando nacional de Franco, que se identificaría con el ejército japonés, reconoce en 1937 el Estado títere japonés de Manchuria o de Manchukuo. Ni así se rompió la amistad. Ni así. En 1939 la República China no reconoce al gobierno de Franco. Así es como le pagó China. No reconoce el gobierno de Franco y no renueva los derechos de extraterritorialidad de España. Pero la comunicación seguía por otros conductos y no eran republicanos, eran del régimen. Durante el régimen de Franco, el anticomunismo une al gobierno de Franco y al de Taiwán. Guerra Fría, acordaos, los chinos eran muy conscientes de que Franco pues tenía que dar de comer a España, que Estados Unidos se había convertido en una potencia junto con Rusia y que España pues se había convertido en un títere de Estados Unidos. La pregunta que os debéis de hacer es, ¿seguimos siendo un títere de Estados Unidos? La pregunta que os tenéis que hacer es, ¿seguimos siendo un títere de Estados Unidos?
El gobierno español reconocería en 1941 el gobierno de la República de China y regulan las relaciones mediante tratados de amistad en 1953, comercial en 1956 y cultural en 1958 y al mismo tiempo militar. Pero eso no se hizo público jamás. Y eso está catalogado como alto secreto. 7. España. Esto es lo que se supone, lo que dicen los historiadores y los sabios de estas cosas. Las relaciones entre Madrid y Taipei fueron cordiales. Taipei es la capital de Taiwán. Franco concedió en 1965 la medalla de la Orden del Mérito Civil a Chiang Kai-shek, cuyo hijo adoptivo Chiang Wei-kuo visitó España en 1968 y fue recibido por Franco. Acordaos que Franco tenía una correa, aunque no lo creáis, tenía una correa puesta por su amigo íntimo, por su amigo Eisenhower. Acordaos que España sacó beneficios pues con el centro que tenemos de seguimiento en la NASA y muy cerquita de Madrid, pero teníamos España plagada de bases norteamericanas. Plagadas de bases norteamericanas. Donde los americanos hacían lo que querían. Si mataron a Carrero Blanco, Virgen Santa, si Henry Kissinger simplemente desde Israel llamó por teléfono y dijo, ala, detona la bomba. En fin, yo os remito siempre que vayáis al historial. Y no faltaron visitas a Formosa de importantes hombres del régimen como Muñoz Grandes, Camilo Alonso, Vega o Carlos Iniesta, no confundir con un futbolista. De Taiwán pasaban a China, o antes de llegar pasaban por China. China, fieles en su deseo de ser un puente comunicativo entre las personas hispanohablantes interesadas en China, publica semanalmente en su sección Sinología, entrecomillado, textos académicos destacados sobre China y sobre la relación entre China y América Latina para compartirlos con sus lectores. Con España no hace falta. Con España donde están los chinos es intentando explicarle a la derecha que ellos son la nación más poderosa del mundo, que más de la mitad del planeta Tierra no está en la OTAN, no está con Estados Unidos. Y China está ejerciendo todo su poder político y diplomático con la Federación Rusa para que no nos maten a nuestros soldados. Pero por favor, si nos pasamos de imbéciles, al final... y yo es que sufro cuando hablo de esas cosas, de verdad. En la mayoría de los casos son los autores y editores quienes nos proporcionan los textos. Bien, pues vamos allá. Tratados de España que ha tenido con China. Ha tenido unos cuantos. Tratado de Acobamba. Tratado de Barcelona 1529. Tratado de Blois 1504. Tratado de Blois 1505. Tratado de Blois o de Blois en 1504. Tratado de Blois 1505, de Blois 1509, de Blois 1512. Liga de Cambrai, Paz de Cambrai, Paz de Cambrai, Compromiso de Breda, Concordia de Villafalila, Paz de Crepi, Edicto Perpetuo. Fijaos, escuchad esto por favor. Edicto Perpetuo
de 1577. Vamos, que si nuestros políticos son incapaces de entender de que hay un tratado a perpetuidad de amistad, de buenas relaciones económico, comercial y militar entre China y España, es porque no saben leer, porque no saben historia y porque son unos ignorantes. Sigo. Bueno, os recuerdo, Edicto Perpetuo de 1577, Pacificación de Gante, Tratado de Granada de 1500, Liga Santa 1511, Tratado de Londres de 1518, Tratado de Lyon de 1501, Tratado de Lyon de 1503, Tratado de Lyon de 1504, Tratado de Madrid 1526, Tratado de Noyon, Paz de Versailles, Concordia de Salamanca, Sandurgo, Tratado de Sevilla 1500, Tratado de Yonville, Tratado de Tordesillas, Tregua de Niza, Tratado de... y así interminable. Pues amigos, si no tenemos claro, si no tenemos muy claro de verdad, si no lo tenemos tremendamente claro de que España y China son dos países más que amigos, pero muchísimo más que amigos, porque yo no sé cómo definir después de los libros de historia, después de la cantidad de cosas que hay por ahí. Si no somos capaces de entender de que España y China, o China y España, somos más que hermanos, pues apaga y vámonos. Si nuestros políticos son incapaces de entender eso, apaga y vámonos. Y si son incapaces de entender que el nuevo amo, dueño y señor del mundo es China, y que Estados Unidos tiene dos opciones: o te vas a tu casa o te quedas sin casa. Pues ya está. Pues amigos, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que seáis muy felices, que comáis perdices y que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima.